Hola, ¿qué tal amigos de YouTube, Facebook que nos visitan a través de este canal llamado Clases de Profecía, donde puedes aprender de la palabra del Señor? Hoy vamos a mirar nuevamente el capítulo 9 del libro de Daniel. Vamos a mirar qué fue lo que Daniel no entendió con respecto a las 2300 tardes y mañanas y lo que el santuario sería purificado. Entonces, vaya conmigo allí donde estás, ponte en modo oración mientras que hago una corta oración para poder darle paso al tema. Querido Padre, en esta hora pedimos sabiduría, entendimiento. Permite que podamos entender tu palabra, que la gloria y la honra sean para ti. Bendice a cada persona que ve, escucha y comparte estos mensajes. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Daniel capítulo 8, vamos a mirar Daniel 8, nos muestra algo que Daniel no entendió. Y es importante saber qué es lo que Daniel no entendió para poder mirar, bien en detalle, bien en detalle esta interpretación que el ángel le da a Daniel. Vayan conmigo, vamos a leer Daniel, el libro de Daniel, capítulo 8, unos versículos antes, Daniel 8, antes de iniciar el versículo 9. Allí vamos a buscar lo que Daniel no entendió. Daniel 8 dice, la visión de la tarde y de la mañana que está dicha es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días. Versículo 8, 26 y versículo 27 dice, y yo Daniel fue quebrantado y estuve enfermo algunos días y cuando convalecía ante el asunto del rey, más estaba espantado acerca de la visión y no había quien la entendiese. Entonces Daniel lo que estaba haciendo o lo que no entendió fue las 2300 tardes y mañanas. Eso Daniel no lo entendió. Y tampoco entendió lo de el santuario será purificado. Entonces esto que acabamos de leer de Daniel 8, capítulo 8, capítulo 8, 25, 26, es sacado pues de Daniel 8, 13 y 14. ¿Qué no entendió Daniel? Daniel dice, y oí un santo que hablaba y otro de los santos dijo, aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión y el continuo sacrificio y la predicación desoladora que pone el santuario y el ejército para ser hallado? Y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Eso es lo que Daniel no entendió. Pero ¿por qué Daniel no entendió? ¿Por qué Daniel no entendió eso? Pues Daniel, vaya conmigo al libro de Jeremías, capítulo 25 y el versículo 11. ¿Qué es lo que Daniel no, por qué Daniel no entendió? Dice, y toda esta tierra será puesta en desolación y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Vaya conmigo al versículo 20, capítulo 29, versículo 10, dice, porque así dice Jehová, cuando en Babilonia se cumpliren los 70 años, yo os visitaré y cumpliré sobre vosotros mi buena palabra para volveros a este lugar. Entonces, vamos a mirar nuevamente al libro de Daniel. Daniel nos muestra que este cumplimiento de la profecía, vas al libro, al primer capítulo de Daniel 1:1, dice, en el año tercero del reinado de rey Nabucodonosor, en el año tercero del reino de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó a sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de sus dioses, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Y el rey dijo a Ásperas, el príncipe de sus eunucos, que trajere de los hijos de Israel, del linaje real, príncipes, muchachos, a quienes no hubiese tacha alguna. Y entre eso el versículo 11 y 7 dice, entonces Daniel, Melzar, que allí estaba Ananías, Misael y Azarías, los más resaltantes de estos jóvenes. Entonces, aquí en estos capítulos dice
muestra, Daniel 1:1 muestra que el inicio de esas 70 semanas da en el año, en el primer año donde ellos fueron tomados y llevados a Babilonia. Por eso Daniel capítulo 9:1 dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos y los persas, el cual fue por rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reino, yo, Daniel, miré atentamente el libro de los números de los años, del cual habló el profeta Jeremías. ¿Cuál? Jeremías 25:10 y Jeremías 29:8, en las cuales nos muestran 25:11 y Jeremías 25:29, Jeremías capítulo 29 y el versículo 10. De estos es lo que Daniel estaba leyendo y tratando de entender. La sabiduría de Daniel le daba a entender que ya habían pasado 68 años de esclavitud en Babilonia. Luego vinieron los medos y los persas con Darío y allí faltaban solo 2 años para que se cumpliera la profecía de los 70 años. Pero ahora a Daniel no se le hace inconfuso esta profecía porque Daniel ahora le muestra una nueva profecía y le dice 2300 días. Daniel entendía que era día, principio por año. Equivalían a 2300 años, ¿cierto? Entonces Daniel se frustró, tuvo miedo y no entendía porque él decía, pero si solamente faltan 2 años para volver y retornar a Jerusalén, porque Gabriel dijo que faltan 2300 años. Entonces, aquí están las 2300 tardes y mañanas. Primero, debes de entender que Gabriel le explica a Daniel solamente 490 años, que es equivalente a 70 semanas. ¿De dónde sale eso? Pues multiplicas 7 por 7, ¿cuánto da? 49, pero como son años, son 490 años, que son para la nación judía. Es decir, Daniel, el ángel Gabriel, le explica a Daniel solamente las 70 semanas que son sacadas de los 2300 tardes y mañanas. Entonces, ahora sí, vamos a leer lo que Daniel no entendía. Y dice el versículo 22, y me hizo entender y habló conmigo y dijo, Daniel, ahora has salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus súplicas fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque eres tú muy amado de Dios. Entiende pues el asunto y considera la visión. ¿Cuál asunto? ¿Cuál visión? Pues la que tuvo en el capítulo 8. ¿Qué vio? En la visión del carnero, el macho cabrío y los cuernos. Y ahora, y la purificación del santuario. Eso lo entendió Daniel. Daniel lo que no entendió fue las 2300 tardes y mañanas y la purificación del santuario. Ahora Gabriel viene a explicarle y le dice, de esa visión, de ese asunto que hace 2 años vine, mira, versículo 24, escucha, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia eterna y sellar la visión, la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, ¿qué dice Gabriel? Es para tu nación, para tu pueblo, ¿cierto? Ahora Daniel sí entendiendo, leyendo Jeremías 25, y decía, entonces no estaba tan equivocado, sí tiene que ver con esto. Pero ahora Gabriel le amplifica más, le muestra, y entonces ahora le dice, el versículo 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá primero 7 semanas, luego 62 semanas, y la plaza volverá a ser edificada y los muros en tiempos angustiosos. Entonces,
Gabriel le dice que primero van a haber 7 semanas y luego 62 semanas. Si sumas 62, no, la suma es 7 más 62. ¿Cuánto da eso? 69. ¿Cuántas semanas le dijeron? Daniel, sepa pues, entiende, le dice, 70 semanas están determinadas para tu pueblo y tu ciudad y tu nación. Entonces, 70 semanas son para el pueblo. Quiere decir, ay, entonces, Gabriel, me hace falta una semana. ¿Qué pasa allí? Entonces, Gabriel dice, por una semana, por la semana que falta, confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá la desolación hasta la una entera consumación y lo que está determinado se derramará sobre el pueblo asolado. Entonces, Daniel entiende lo que Gabriel le dice, entiendo. O sea que desde la salida de la orden del rey, que el rey nos diga, en este caso era, o sea que Darío o Ciro va a dar una orden, un decreto, para que nosotros salgamos a reedificar los muros y los templos. ¿Cuáles muros y cuál muro y cuál templo y la ciudad? Pues Jerusalén estaba destruida, porque en el capítulo 1, versículo 1, vino Nabucodonosor y destruyó esa ciudad y trajo consigo los utensilios de Jehová. Entonces, hasta aquí muy claro. Debe de entender Daniel cuándo, entonces la pregunta es, ¿cuándo es que sucede? Entonces, en el año, vamos a mirar cuál es el cumplimiento exacto de esto, de los decretos, porque Daniel, Esdras nos muestran en salida del decreto. Vamos a mirar el primer decreto que se dio o la primera orden para salir, dice, la primera orden de Ciro en el año 537. Entender que antes de Cristo los años no suman, sino que restan. Es decir, próximo reinado, por ejemplo, si el rey inició en el año 537 y duró 2 años, entonces 537 menos 2, entonces duró del 537 hasta el 535, porque se resta. Entonces vamos a buscar, vayan conmigo, a Esdras. Esdras capítulo 1 y versículos 1 al 3. Dice entonces, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra dicha por Jehová en Jeremías, de Jehová desportó el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar por todo su reino, lo puso también por escrito, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová Dios de los cielos me ha dado todas las reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Que hay entre vosotros de todo pueblo, sea Dios él, y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de Jehová de Dios e Israel, el Dios de ellos, la cual está en Jerusalén. Acá se da el primer decreto o primer orden por parte de Ciro, pero ahí no era, ¿cierto? O sea, ya pueden salir, pero ahí todavía no era. Entonces, el segundo decreto se da de Darío primero de Histaspes en el año 519. Vamos a mirar el mismo libro de Esdras, capítulo 6. Esdras, capítulo 6. Vaya conmigo a Esdras, capítulo 6. Esdras, vamos a leerlo, Esdras 6, 11 y 12. Dice, también es dado por mi mandamiento que cualquiera que altere este decreto le sea arrancado un madero de su casa y alzo se cuelga en él y su casa sea hecha muladar por eso. Y el Dios hizo habitar allí su nombre, destruyó a todo rey pueblo que pusiere su mano y lo altere para destruir la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo Darío, he dado el decreto, se ha hecho prestamente. Acá el rey Darío da otro decreto, da nuevamente el decreto para que se dé la orden, para se dé el pueblo tenga la autoridad para salir de la ciudad, ¿cierto? Salir.
salir como tal. Y era necesario la causa porque la reconstrucción todavía no estaba concluida para esa hora, para acá todavía no estaba, estaban haciéndose el cumplimiento del decreto del rey, ¿cierto? Y es de entender, pues es una ley de un rey y las leyes tienen un proceso para que su cumplimiento. Pero entonces, si no fue en el decreto del rey Ciro, en el año 537, si tampoco fue en el decreto de Darío I Hispanes en el año 519, entonces, ¿cuándo fue? Entonces vamos a mirar lo que dice Esdras capítulo 7, versículo Esdras capítulo 7, 11 al 26 o 7, 7. Vamos a leer 7, 7. Dice: y subieron con él a Jerusalén de los hijos de Israel, de los sacerdotes y levitas, cantores y porteros y servidores del templo, con el 7º año del rey de Artajerjes. Aquí ya estaba reinando Artajerjes, un personaje importante. Ahora vamos a leer el 11 al 13. Y esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes a Esdras, ya es cumplimiento, la acción, sacerdote y escriba, instruyendo en las palabras de los mandamientos de Jehová y de sus estatutos de Israel. Artajerjes, rey de los reyes, a Esdras, sacerdote, escriba de la ley de Dios del cielo, perfecta paz eterna. Por mí es dado mandamiento que cualquiera que quisiere en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, ir conmigo a casa de Jerusalén, que vaya, porque de parte del rey de sus 7 consejeros es enviado a visitar a Judá y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu muro. Y el versículo 21 dice: y por mí, rey Artajerjes, es dado el mandamiento a todos los tesoros que están en el otro lado del río, que todo os he mandado de Esdras y escribas de la ley de Dios del cielo, le conceda prestamente. Entonces es en el año 457 donde se da inicio para reedificar, restaurar los muros y la ciudad y el templo de Dios. Y esta es lo que dijo Gabriel: sepa pues y entiende que desde la salida de la orden para reedificar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Entonces allí es el tercer decreto, cuando se cumple con el rey de Artajerjes en el año 457, porque seguidamente se dieron 3, pero el cumplimiento como tal se dio exactamente en el reinado de Artajerjes. Y entonces de ahí empieza el cumplimiento a la profecía de las 70 semanas. Ahora, dice que el pueblo de Israel, primero fueron las primeras 7 semanas, donde inicia en el año 457, donde la plaza y los muros son reconstruidas, y entonces allí vienen otras 62 semanas que van desde 62 semanas, que son 7 por 2, 14, 7 por 6, 42. Y eso nos da 490 años, ¿cierto? Entonces allí podemos ver que este tiempo, que son 69 semanas en total, nos lleva hasta el tiempo de Jesús, porque Gabriel dice hasta el ungimiento del Mesías príncipe. ¿Y de dónde sale esto? Pues esto sale de las 2300 tardes y mañanas. En el año 519, el decreto del rey Darío el Grande reconoció el decreto de Ciro, y para el 516 el santuario terrenal es restaurado para ese año. Y allí se da exactamente. Entonces, 7 semanas equivalen, 70 semanas equivalen a 490 años, 62 semanas a 434 años, y una semana equivale a 7 años, para un total de 70 semanas. Volvamos otra vez porque eso es como tipo clase. 70 semanas, dice Gabriel, son para tu nación, para tu santa ciudad, y en ese tiempo transcurría
Entonces, ese tiempo de las 70 semanas inicia en el año 457 y va hasta el año 34 de nuestra era. Esa es lo que Gabriel le muestra a Daniel. Va desde la salida de la orden de Artajerjes, cuando van y edifican los templos, los muros de Jerusalén, desde ahí da inicio el año 457 y va y va y va y corre hasta nuestro tiempo. Por eso Gabriel dijo, eso es para el tiempo del fin. Y efectivamente, en el año 31, de nuestra era, dice exactamente cuando se cumplen las 69 semanas, queda una semana y una semana tiene 7 días y cada día equivale a un año. Es decir, en el año 31 aparece Cristo Jesús conforme a Gabriel lo mostró. Y dice, y será ungido el santo de los santos, pues Jesús en ese momento, Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Jesús es llevado y es bautizado y empieza su ministerio 3 años y medio. 3 años y medio hablando de amor, de misericordia, del reino de gracia, haciendo milagros, dando cumplimiento a las profecías y dándoles a entender que a través de él, de Cristo Jesús, todos los judíos, el pueblo, su nación, sería salva. Pero muchos le rechazaron, no le entendieron. Entonces, exactamente su ministerio dura 3 años y medio. ¿Cuánto es? Es la mitad de 7, es 3.5. A los 3 años y medio, Jesús muere en el Calvario, exactamente como lo dijo Gabriel. 3 años y medio, Cristo muere, pero queda faltando 3 años y medio más. Y ese 3 años y medio más nos lleva hasta el año 34, cuando Esteban, en Hechos capítulo 7, Esteban es apedreado. Y dice, como esta profecía es para la nación judía, entonces Dios determinó, por decir, la gracia, la misericordia, el amor, todo su amor, su poder, su bondad hacia la nación judía. Pero al año 34 o después de la muerte de Cristo y su resurrección, los romanos, los sacerdotes empezaron a matar y a matar a los cristianos, todos los apóstoles, todos murieron, a perseguir. Y entonces en el año 34 se cierra el tiempo de gracia con la muerte de Esteban, Y esa muerte de Esteban ocurre en el año 34 después de Cristo, confirmando el pacto a muchos en el año 31, que es donde la gracia, el perdón es manifestado y muchos alcanzamos la salvación gracias al sacrificio de Jesús, que ocurrió en el año 31. Y en el año 27, que es donde él es bautizado, es ungido, pasa del año 27 al año 31, 3 años y medio, y del año 31 al año, quedan 3 años y medio, que está al año 34, se cumplen las 70 semanas, que Gabriel le dijo a Daniel. Por eso Daniel no entendía y por eso Gabriel le dijo, la profecía que ves es para el tiempo del fin. Juan 41 dice que el Cristo es Mesías. Hechos 10:38 dice que ungió a Jesús y habrá 70 semanas. Y después de las 72 semanas se quitará la vida, mas no por sí, y el pueblo del príncipe ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastaciones. Este cumplimiento se cumple exactamente, ¿cierto? Exactamente. Entonces, hasta acá podemos ver que Daniel entendió eso, las 70 semanas. Las entendió perfectamente. Pero no se le mostró más detalles de lo que hacía falta. ¿Qué es lo que hacía falta? 1810 años, que es de nuestra era. ¿Y qué pasaba allí?
pues allí en esta era, pues Cristo entraba en el lugar santo y santísimo para espiar al pueblo, para darnos el cumplimiento de la vida eterna, pero antes de eso hay que limpiar y purificar el santuario que está en el cielo, dándole inicio al santuario celestial. Eso es lo que nos podemos dar a entender o referir con respecto a la comparación. Daniel 9 nos lleva hasta el año 34, ¿cierto? Hasta el año 34 de nuestra era. Pero Daniel capítulo 7 nos mostraba que los libros fueron abiertos y nos muestra, y 8 nos muestra el marco de la escena del juicio. Y allí podemos ver que nos muestra la realidad de lo que hoy usted y yo estamos viviendo. Entender, entonces, como dice Gabriel, sepa pues y entienda que usted y yo estamos viviendo en el tiempo del fin. Pronto Cristo aparecerá en las nubes. Pronto Cristo está más cerca de su segunda venida, más que en otro tiempo. Y es el momento del juicio. Por eso Dios nos llama. Quiero leer este último capítulo que está en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 6. Apocalipsis 14, 6 dice: y vi otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu y a toda lengua, diciendo en alta voz: temed a Dios y darle gloria y honra, porque la hora de su juicio ha venido, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído la gran Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha de beber todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá de la ira de Dios, el cual es vaciado el puro cáliz de su ira, y será atormentado con fuego, azufre delante de los ángeles y delante del Cordero. Esto es lo que usted y yo estamos viviendo. Estamos viviendo en el tiempo del juicio. Estamos viviendo en el tiempo de la salvación, donde necesitamos conectar su mente con la del cielo, entender que hay un sumo sacerdote que perdona nuestros pecados, que está oficiando en el santuario de Dios. Por eso Daniel dijo: y el santuario será purificado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todos los pecados que se haya cometido serán borrados. Si usted obró bien, Dios le quitará ese pecado y permanecerá en el libro de la vida. Pero si usted obró mal y permanece en pecado, será puesto en el libro de la muerte, y allí solamente es el lloro y el crujir de dientes. Oh amigo, este mensaje te sirva para que puedas buscar a Jehová con gozo y con alegría. Que te digas tú al Señor: perdona mis pecados. El tiempo se ha cumplido. Y vemos que la historia narra que exactamente punto por punto se cumplió. Y lo único que hace falta es que Cristo venga por segunda vez. Y si se cumplió en el pasado todos estos reinos, se cumplió perfectamente las 70 semanas, los 2300 tardes y mañanas, ciertamente también se cumplirá que Cristo viene por un pueblo que le espera. Quiera Dios que ese sea usted y que ese sea yo, para irnos pronto, salir de este mundo e irnos para el mundo eterno de Dios. Que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video.